Buenas tardes, señores. Eh, para esta tarde un tanto helada acá en Santiago de Chile, son las 7 horas. Vamos a comenzar con este pequeño webinar donde queremos mostrarles justamente una parte de nuestra solución Production Accounting que está abocada en este webinar o en esta presentación un poco hacia la confiabilidad en la contabilidad metalúrgica. Nosotros tenemos una pequeña agenda situada en donde tocaremos tópicos con respecto a la data a ser utilizada dentro de la contabilidad metalúrgica, mostrarles un poco también nuestra propuesta de solución a través de nuestro software Production Accounting y posteriormente veremos algunos videos de introducción al sistema de Production Accounting, donde la idea es poder destacar algunos elementos que son importantes dentro de la utilización del software y cómo este va a tratar de darle un espectro de confiabilidad a los datos y a la utilización en la contabilidad metalúrgica. Después va a haber un espacio que vamos a situarlo para preguntas que se pueden realizar dentro del seminario y las trataremos de contestar en el tiempo que tenemos o de lo contrario, teniendo sus datos y las informaciones con respecto a su contacto, podremos reenviárselas a ustedes y poder así poder zanjar cualquier tipo de duda que pueda aparecer en torno a la contabilidad metalúrgica o a la utilización de nuestro sistema. Partamos un poco con una definición base en la cual me ha gustado bastante porque la confiabilidad no solo abarca al proceso o a la capacidad de un ítem a desempeñar una función determinada bajo condiciones establecidas. La confiabilidad va mucho más allá de eso y en donde es el proceso que relaciona a las personas, los artefactos, en este caso equipos, y su entorno con los servicios que aseguran una excelencia operacional y administrativa bajo un esquema de sostenibilidad, calidad, reducción de riesgo y un costo óptimo buscando la generación de valor. Con esta definición de confiabilidad, nosotros queremos abarcar justamente parte de las personas, procesos y servicios que se involucran un tanto en la contabilidad metalúrgica a través de la confiabilidad. Uno de los aspectos importantes que nosotros recalcamos justamente va relacionado también con las personas. Estas que trabajan directamente en la generación de la contabilidad metalúrgica, que son justamente los metalurgistas. Los metalurgistas tienen un tiempo medio, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes, un tiempo medio en su puesto de 2 a 4 años. Esto hace de que un proceso o una empresa que está tratando de obtener una ganancia o un beneficio a través de ello, requiere al menos de 2 a 6 tipos de cambios de los metalurgistas dentro de su proceso. Lo más habitual es que cuando estos metalurgistas nos dejan o estas personas nos dejan, estas personas se van justamente con el conocimiento y la experiencia que han recabado durante el tiempo que llevan trabajando para una institución determinada. Y con ello también se lleva una alta parte del know-how con que trabajan ellos en esta, donde las definiciones o procedimientos que se han acordado dentro de la operación para la contabilidad metalúrgica son trasladados a otra empresa con otros fines y en donde nos encontramos de repente un poco desnudos ante la desaparición de estos elementos que nos ayudan a contribuir a que el espectro de operación de una planta de beneficio se mantenga dentro de las líneas y cánones que nosotros generalmente utilizamos. Justamente después cuando viene un nuevo personaje a tomar las actividades de desarrollo dentro de la operación de una planta de beneficio, nos encontramos que nos lleva un tiempo bastante largo poder instruirlo justamente
en las condiciones de operación con que nosotros trabajamos actualmente, donde primero que nada tiene un desconocimiento del sistema, o sea, cómo están calibrados estos equipos que están tomando información y datos que generan la contabilidad metalúrgica, cuál es el tipo de mineralogía que tienen las plantas y las operaciones propiamente tal, y en donde todo ese tiempo lo vamos a tener que gastar en que él aprenda e instruirlo directamente en las capacidades que nosotros queremos obtener de ellos. Ese proceso es relativamente largo y también involucra un gran nivel y gasto de energía y recursos asociado a que esta nueva persona que ha llegado a un poco a reemplazar lo que teníamos anteriormente, eh, se encuentra un poco descolocado y no tenga el 100% de sus capacidades para poder aportarla y generar valor dentro de la industria. Dentro de estas capacidades, justamente una de las cosas que abarcamos y que tomamos nosotros como tópico es la gestión de la información, donde esta persona nueva que ha llegado va a tener que gastar una enorme cantidad de tiempo en poder conocer los procesos, en conocer cómo está diseñada la planta y cuáles son los ítems relevantes dentro de la operación para que pueda obtener los resultados que se espera de él en un tiempo determinado. Entonces, este usuario nuevo que llega y esta nueva confrontación con esta figura de contabilidad nos deja que va a tener que tener una gran parte de su tiempo destinado al ingreso de datos, exclusivamente para poder hacer o generar la contabilidad metalúrgica como tal. Tenemos la preocupación de que estos datos, al ser de un gran volumen, se puedan ingresar de forma incorrecta, ya sea porque el tiempo con que se necesitan no está determinado o que estos requieran de una mayor precisión para poder ejecutar esa actividad. Al ingresar a un gran volumen de datos, sobre todo en planillas de cálculo que son extensas, nos encontramos justamente con la opción de que estos, al momento de ser ingresados, puedan generarse algún tipo de error dentro del ingreso de los mismos datos. Confundir valores, colocar cifras decimales en lugares que no correspondían, poder incluir algún otro elemento de tiempo asociado a sus capacidades, en donde prácticamente las podría estar desarrollando, las podría estar entregando hacia otras actividades que son más propias de él dentro de la operación de la planta. Justamente, como comentaba anteriormente, el ingreso de informaciones en planillas de cálculos extensas, en donde éstas están enlazadas entre unas y otras, tienen el inconveniente de que el gasto de tiempo que se va a generar, que los datos, si la planilla no está actualizada o si corremos alguna celda dentro de la misma hoja de cálculo, esta puede que no nos entregue los resultados con que nosotros esperábamos recibir o nos indiquen a lo mejor un resultado errado con respecto a un proceso en particular o a un flujo determinado dentro de la planta de operación. Cálculos que pueden cambiar de forma consciente e inconsciente debido a que estas planillas al momento de estar enlazadas unas con otras y son extensas y son llenadas por varias personas, estas nos puedan causar errores de información y que nos puedan indicar, justamente como muestra un poco el slide, falta de información, nombres, que la opción no es divisible por 0, que aún falta alguna referencia, que si la hoja de cálculo está siendo trabajada por una persona y no la tiene abierta en un ambiente colaborativo, esta puede que las informaciones que el usuario necesita conocer no lleguen a destino. Y el otro evento es de que tampoco no sabemos quién la está utilizando, dónde la está utilizando, quién hizo un cambio a una planilla de cálculo determinada en la cual afectó el proceso de contabilidad completo.
que no sabemos en base a qué referencias o a qué condiciones hizo, por ejemplo, el cambio de una variable, la cual afectó el proceso completo con que veníamos trabajando. En pocas palabras, la falta de auditabilidad en el uso de planillas de cálculo nos incorpora una negligencia real con respecto a la utilización de estas como base para generar una contabilidad metalúrgica. Recuerden que justamente uno de los cimientos básicos de la contabilidad o la generación de valor es poder contener información que podamos utilizar para poder predecir en algún minuto los eventos a futuros que tenemos como condiciones de operación y que realmente tienen una relevancia en el proceso operativo como tal. Otra de las condiciones que nosotros vemos normalmente es la falta de los procesos de negocio. Y como procesos de negocio quiero llevarlos al hecho de que es la falta de una cadena de sucesos en la cual me involucren una condición X que nos permita llegar a un objetivo final. En este fin, con la falta de procesos, nos indica que no tenemos una autorización, una validación de la información. Por consiguiente, los informes o resultados pueden estar errados, es decir, no tenemos quién nos pueda indicar que la información que fue subida a la planilla sea la correcta. No tenemos documentación del sistema contable ni procedimientos formalizados para su uso. ¿Por qué? Porque básicamente las experiencias se van directamente con los usuarios y estos usuarios normalmente escapamos un poco de poder generar estos procedimientos o estas formas de auditoría dentro de un proceso determinado que nos quitan un poco de poder tener la capacidad de poder seguir un orden determinado para poder generar, en este caso, una contabilidad metalúrgica o información que sea válida para poder aplicarla dentro de los procesos. Un poco ya resumiendo y entrando directamente a nuestro producto, Production Accounting, ¿ya? La garantía que nosotros presentamos justamente en estas condiciones es que nosotros proveemos un sistema en la cual los análisis y auditabilidad de la información en toda la cadena de valor están presentes dentro del producto. Y esto un poco siguiendo los cánones y condiciones que nos muestra nuestra regla o podríamos decir nuestro enfoque asociado hacia los principios de AMAIRA P754, en donde ellos nos involucran y nos indican justamente cuál es la cadena de valor a seguir para poder garantizar que los procesos de generación de la contabilidad de una operación estén definidos y estén claramente auditados. Desde la adquisición del dato hasta cuando estos, una vez se calculan y se validan a través de la información generada por los sistemas DCS, este layer que nos brinda y que nos entrega todas las informaciones con respecto a la operación de la planta, la cual nos permite pues, después proveer un sistema de aprobación. Posteriormente, la publicación de esta información, donde una vez que es enviada a los sistemas de información, esta queda bloqueada para garantizar que la información que los reportes van a generar sea la fidedigna y no tenga ningún tipo de inconveniente. Donde, por ejemplo, una vez que la información esté bloqueada, la adquisición de un nuevo dato puede entrar a un sistema de cuarentena donde este nos permita que personal con un rol adecuado pueda validar esa información y después pueda ser reportada tanto a un ERP, a un sistema financiero, a un sistema de planeamiento de mina o a algún otro sistema interfaz de terceros que pueda ser necesitada o requerida por la operación. Dentro de las condiciones que nosotros proveemos para poder
satisfacer un poco estas necesidades. La gestión de los datos de la contabilidad metalúrgica desde su proceso de obtención, cálculo, validación y autorización, análisis, está siendo auditada y está siendo seguida por el sistema en forma de que cualquier proceso de auditoría que se pueda generar dentro de la acción de generar la contabilidad metalúrgica está publicado y está discretamente definido dentro del mismo software, donde nosotros también ofrecemos procesos de negocio y de cuarentena que son totalmente transparentes para el usuario, donde ellos van a poder identificar qué es lo que ocurrió en un momento determinado de la operación en función de la información que fue generada y que fue suscrita hacia el software. Nosotros contamos justamente con nuestra solución de contabilidad de Production Accounting, ¿ya? Nosotros contamos justamente con un software que es de Digitech Technologies, que depende de la Universidad de Queensland, en donde este es el motor o el algoritmo que genera el balance estadístico. Y obviamente todo esto adherido hacia los principios de Amabra P754. Donde Amaibra hace la separación entre los sistemas y la data, en donde ella nos entrega justamente una guía básica para poder generar nuestros procesos de contabilidad metalúrgica, en donde a través de los sistemas pide que esta información sea completa e integrada, que tenga transparencia, ¿ya? Es decir, que los procesos estén abiertos para todas las personas que toman decisiones en torno a la contabilidad metalúrgica, que los procesos que están inseridos directamente en el sistema estén documentados, es decir, todo cambio o toda transformación de la contabilidad metalúrgica, así sus cálculos y la información de dónde proviene esté claramente documentado y esta documentación sea conocida por toda la organización. Que el sistema permita la auditabilidad de todas las informaciones que están generadas dentro de la contabilidad metalúrgica y que el sistema nos permita trazar esa auditabilidad directamente para poder conocer quién, cómo, cuándo y dónde se adquirió un dato, se hizo un cambio, de por qué se hizo una validación de este tipo, de por qué esta información está siendo alterada y bajo qué condiciones esta información está siendo alterada. Dentro de la puntuabilidad, la idea es que los sistemas puedan adquirir y obtener la información a tiempo para que puedan ser presentadas en los informes de auditabilidad o que puedan ser presentadas directamente en los reportes de contabilidad metalúrgica, donde la información es requerida para, conocer justamente cuáles son la cantidad de producción realizada y que también cuáles son las condiciones de operación de nuestra planta en función de lo que se ha recibido y cómo se ha procesado. Dentro de la data tenemos la capacidad de poder utilizar data provisional en donde nos va a dar un pequeño muestra de cómo está operando nuestra operación, valga la redundancia, disculpen, en un momento determinado y asociada a una captura del momento en que se está utilizando. Tenemos validación y redundancia de datos, es decir, que necesitamos más de una unidad de medida para poder validar que las condiciones de operación o un flujo determinado o una masa determinada está bajo las condiciones reales de operación y está bajo los criterios con que se debe trabajar de acuerdo a la documentación que se pueda entregar con respecto a la contabilidad. Precisión de los objetivos, es decir, definamos bien qué es lo que vamos a utilizar como contabilidad metalúrgica, cuál es nuestro punto de partida, dónde termina esta contabilidad, qué es lo que vamos a entregar y dónde lo vamos a entregar, bajo qué condiciones. Los inventarios en curso que se deben hacer, que por lo menos mensualmente se tome un inventario de todas las posiciones donde se genera dentro de la contabilidad para poder validar el funcionamiento de
de las fórmulas que se están utilizando para generar esta contabilidad metalúrgica. Y el último, como precisión en la medición, es decir, necesitamos tener equipos que estén alineados justamente con esta condición para poder velar que la data con que se está trabajando actualmente es la que requerimos y que evitar estos sesgos que pueden ser utilizados para poder dar espacio a los resultados para generar una contabilidad metalúrgica que nos indique o que nos tenga un cierto nivel criterio de precisión asociado a los objetivos con que nosotros lo estamos generando. A través de esto, nosotros pasamos directamente desde el diseño de la planta, de un dibujo típico de la planta, a uno de modelo de contabilidad metalúrgica, donde en este nosotros podemos definir justamente cuáles son los nodos que van a estar participando de la contabilidad metalúrgica, cuáles son las entradas de información, las salidas de información, dónde vamos a tener un nodo de stock que va a estar acumulando información y que va a estar acumulando material en función de las características de la misma operación, para poder generar y contabilizar de forma clara y oportuna cuáles son los elementos que vamos a contar dentro de la operación para poder generar esta contabilidad metalúrgica. Dentro del proceso de adquisición de data, nosotros verificamos justamente cuáles son los periodos de tiempo donde va a estar trabajando la contabilidad metalúrgica. Estos ya se pueden ser definidos por turnos, día, mes, para poder dar el espacio de tiempo necesario, el span de tiempo en donde se va a realizar esta contabilidad metalúrgica. Como factores, cuáles son los elementos que van a interferir en esta contabilidad metalúrgica, como por ejemplo la calibración de instrumentos, que esto es un elemento pero primordial y básico dentro de la generación de valor de las informaciones que van a tener que tomar estos instrumentos y en donde se precisa que estos requieran esta confiabilidad que necesitamos para ello. ¿Cuáles son las condiciones de los datos? ¿En qué se basa mi valor final reconciliado? ¿Cómo nosotros vamos a optar a este valor reconciliado que también vamos a poder definirlo como la diferencia o la alteración entre lo real y lo medido versus lo que nosotros queremos llegar y lograr con nuestra contabilidad? Dentro de los valores que nosotros tenemos asociados, justamente definimos ciertas condiciones de los valores en donde lo tenemos definido en función de el valor estimado, el valor de las integraciones, un ingreso manual y el valor reconciliado final, donde justamente el valor estimado lo podríamos indicar como valores anteriores, parte del conocimiento que nosotros tenemos de la operación de acuerdo a cierto flujo que viene desde mina o desde la operación de mina, básicamente. Dentro de la integración, ¿qué valores nosotros vamos a capturar desde un layer de terceros o de una interfase definida para poder asociarlos a la contabilidad metalúrgica, como son los resultados del laboratorio, los analizadores en línea o un historiador de datos en la cual nos permita poder conocer las variables con que está operando actualmente la planta o la planta de beneficio? Dentro de estas opciones también tenemos una entrada manual que también está auditada. Es decir, por ejemplo, si nosotros sabemos que un flujo determinado o un análisis determinado tiene un recálculo o se hizo un cambio dentro de esta variable, el ingreso manual de esta información o esta nueva información puede ser auditado y aceptado por la contabilidad, en donde el registro de este nuevo valor va a ser auditado y va a estar analizado en base a la funcionalidad que éste aporta dentro de la contabilidad. Y como valor final, directamente el reconciliado, donde el balance de masa y el balance primario o estadístico es generado y es obtenido con respecto a estas informaciones para el análisis de las operaciones con que se está contando por un periodo de tiempo determinado.
Dentro de los procesos de negocios que nosotros conversamos, básicamente la aplicación de sistemas de registro de entrada y salida de check-in, check-out es una de las partes importantes con respecto con los que contamos dentro de la contabilidad. Y los procesos de aprobación están sujetos a la capacidad de validación de los datos, la precisión de las informaciones, la precisión de las mediciones con que nosotros estamos trabajando, en donde esta validación de datos se va a hacer dentro de un rango de precisión o a través del historiador de datos, en la cual nos pueda indicar justamente una condición importante o una condición de operación dentro de la planta. La validación de datos conciliados cuando se calculan en forma automática también. La idea es proveer algún proceso de negocio en donde nos puedan indicar cuáles son las condiciones de operación y que nos permitan tener un framework de trabajo para poder conocer un poco cuáles son los rangos con que vamos a contar para esta información de datos conciliados. La validación, ya sea una acción del usuario o en forma automática, que esté totalmente auditada. Es decir, en el momento de generar este reporte con respecto a la contabilidad metalúrgica, la validación de estas informaciones tiene que ser realizada por un personal competente, en donde el sign-off o la autorización de publicación esté llevada a cabo por personal competente o de acuerdo al rol que le representa dentro de la cadena de operación. Y posteriormente, una vez que el dato ya está validado y aprobado y el balance del periodo determinado está informado, la publicación se hace en forma automática, es decir, se envían las informaciones de los valores validados del balance o las informaciones finales del balance a los distintos sistemas de terceros, llámese un ERP, SAP o la publicación directamente en reportes de utilización dentro de la operación. Dentro de estas características, las opciones que tenemos para Production Accounting es la opción de poder exportar estos datos a sistemas de terceros o poder ocupar justamente elementos que son propios de los trabajos que podemos tener dentro de la misma operación para poder enviar estas informaciones a través de SQL Reporting Service a reportes que pueden ser validados y revisados en línea. Podríamos enviarla hacia un sistema de ERP de terceros también para la información financiera contable de lo que se garantiza como producción y podemos enviarlo hacia reportes, sistemas de reporte de terceros, podrían ser Power BI o algún otro elemento que puedan ustedes utilizar. La amplia gama con que contamos donde se puede enviar esta información es uno de los principios y una de las cosas básicas con que contamos en el software de Production Accounting para poder realizar este tipo de actividades. Otro aspecto importante dentro de la utilización del software Production Accounting para la generación de la contabilidad metalúrgica es la capacidad de auditabilidad. Esto quiere decir que no es tan solo auditable hacia las personas con que están ingresando al sistema, no es tan solo auditable dentro de los registros de datos o de información que se hace hacia la contabilidad o el ingreso al sistema, sino que también la capacidad que tenemos para poder trazar o hacer trazabilidad con respecto a los cálculos que se realiza la contabilidad metalúrgica, donde se puede distinguir e identificar claramente qué tipo de cálculo se realizó, cuándo se hizo, durante qué proceso, qué informaciones son las que son relevantes dentro del el proceso de cálculo y cuáles fueron los resultados obtenidos por parte de ella. Uno de los elementos importantes que nosotros distinguimos dentro de este proceso de contabilidad metalúrgica es justamente los beneficios que tiene para cada uno de los roles que interactúan dentro de la operación de una planta metalúrgica, ¿ya? Que van desde el superintendente de planta, el supervisor de planta, el metalúrgico como tal y la parte de TICA o
tecnologías de información, donde justamente cada uno de estos roles tiene una actividad preponderante en la generación de valor de la operación y se define justamente como las capacidades que tiene o cómo ayuda el sistema a poder contribuir hacia cada uno de estos elementos. Desde el superintendente de planta, que recibe información aprobada y confirmada ya por un supervisor de planta, dispone del rastreo y auditoría de los cálculos. Para la parte de supervisión, reduce el tiempo de verificación de datos y cálculos, revisa y aprueba los datos para publicación y en cuarentena, donde los tiempos estimados de gasto para poder realizar estas actividades sin la ayuda de un software especializado pueden llegar días y semanas en poder ratificar una condición de operación y en donde los elementos de tiempo son bastante reconocidos por el hecho de que el tiempo que va a gastar o tardar en hacer una condición de verificación puede especificar un tiempo mucho más largo del requerido. Ahora quiero pasar a unos pequeños videos en donde mostramos justamente parte de la utilización del software de contabilidad metalúrgica, Production Accounting, y que puede mostrarles un poco o darles una idea de cómo este opera. Vamos a partir por un video en donde vamos a mostrar un poco las capacidades que tiene el menú con que nosotros nos enfrentamos al momento de hacer el display del software Production Accounting. Este nos muestra un menú bastante claro y simple, donde están alojadas gran parte de las pestañas que son de utilización dentro del sistema, en donde la administración del menú está situada directamente a las personas con que van a estar trabajando este menú. El data entry que está definido justamente en el periodo de tiempo por la cual se van a utilizar o se van a ingresar las informaciones directamente al software, ¿ya? Tenemos una pestaña que almacena las constantes tanto para el periodo como para el subperiodo con que se van a estar trabajando, donde estas pueden ir variando de acuerdo a las utilizaciones de informaciones que son requeridas dentro de la contabilidad metalúrgica. Estas constantes pueden ir desde los turnos hasta el mes. Un cuadro de resumen donde nosotros podemos ver el resumen de la operación en tanto a diferentes tipos de periodos donde se muestran los cálculos y estadísticas con que se están haciendo, ya sea para el día, el mes, el año, day to month o periodos más acotados que son utilizados dentro de una operación. La pestaña autorización, donde nosotros vamos a poder accesar directamente hacia los periodos de cuarentena, autorizaciones día. La pestaña reportes, donde podemos justamente entregar los tipos de reportabilidades con que se van a utilizar. Y finalmente una pestaña donde podemos utilizar el bar tracking, el budget y el forecast asociado directamente a los periodos de operación y de confinamiento de la misma planta. Posteriormente tenemos justamente las entradas de datos, cómo se ingresan los datos directamente hacia Production Accounting durante un periodo determinado. En este caso lo estamos viendo hacia el periodo de turnos, donde vamos a poder ingresar información que esté asociada directamente a un turno en particular o una guardia en particular, donde el selector de día nos puede identificar claramente hacia qué factor de tiempo, span de tiempo vamos a ingresar esta información, cuáles son los objetos o nodos donde vamos a ingresar la información y las características de este tipo de información asociados al ítem, al atributo y a la unidad con que estamos trabajando. Él identifica claramente justamente el periodo y el horario con respecto al punto donde se va a ingresar esta información y tenemos la capacidad de poder ingresarla en forma automática y haciendo justamente una auditoría o comentarios asociados a esta característica de ingreso de información, donde una vez que son cargados los valores, directamente nos aparece un
un pequeño recordatorio de auditoría donde nosotros vamos a poder revisar en qué momento o bajo qué condiciones se hizo un ingreso de datos. Ahí básicamente nos está mostrando que se hizo una entrada para el oro en gramos por tonelada, en donde el valor o override que se sobreescribió está siendo generado dentro de la identificación de este. En caso de que nosotros queramos hacer algún cambio, el sistema nos va a permitir hacer este cambio, pero a la vez nos va a pedir un comentario para poder efectuar el cambio. Una vez que este cambio ha sido realizado, nos va a permitir auditar este tipo de cambio y nos va a poder mostrar quién fue el que realizó, el usuario que realizó el tipo de cambio y bajo qué condiciones se hizo este tipo de cambio, en la cual nos indica el ahora, el valor previo que tenía y el comentario con que este fue realizado. Con esto justamente cumplimos con las normas AMAIBRA, en la cual nos permite y nos exige la auditabilidad de todo control o de todo cambio realizado dentro de la operación para poder quedar registrado en la base de datos de información de esto, para que en cualquier minuto que se requiera alguna auditoría, los usuarios sepan y las personas que autorizan los balances metalúrgicos sepan quién realizó el cambio, por qué se hizo este tipo de cambio, cuándo lo hizo, para poder beneficiar justamente la operación de la planta. Otro de los eventos importantes que tenemos, que está dentro de las capacidades que tiene el software, es justamente la trazabilidad de los cálculos que estábamos comentando anteriormente. A través de un icono directamente en la interfaz del usuario, nos presenta justamente un libro donde al presionarlo nos lleva hacia el trace del cálculo como tal, donde nosotros podemos identificar el attribute ID con que se realizó y nos indica también el setup ID. Nosotros definimos esto justamente con los sets de el site, el lugar y el periodo y el layer hacia donde está atribuida este tipo de información, cosa de que el usuario en primera instancia, ya a través con el conocimiento de estos objetos, pueda conocer y atribuir información a qué lugar y en qué momento está siendo válido este tipo de cambio de información, donde él genera justamente el tipo de valor con que está haciendo, tiene cada uno de estos atributos, y que la identificación del set está en conocimiento del usuario al momento de realizar esta trazabilidad de los cálculos, donde posteriormente vamos a conocer o vamos a asociarlo hacia el tipo de atributo o si estos datos están siendo calculados o está asociado hacia el link, hacia otro cálculo que está siendo obtenido de otra forma, donde los procesos de negocio podemos linkearlos y podemos catalogarlos de acuerdo a la necesidad de la misma operación y donde podemos expandir cada uno de estos cálculos para poder llegar a conocer precisamente cuál fue el evento con que se ejecutó esta condición y quién fue el usuario que cambió algún tipo de valor determinado dentro de la misma operación. Podemos indicar ahí también que el cálculo de los 7.000 que se está dando se fue calculado a través de la condición de la suma de estas otras parcialidades, en donde la información que está errada o que pueda tener un posible error, nosotros podamos identificar el punto exacto donde fue generada y quién la generó, llegando a conocer el tiempo, el evento, el nombre de la persona que lo generó y el comentario que se pudo realizar. Si es que con la condición nos indica que el cálculo está errado o tiene alguna otra elemento que nos cause duda, para poder llegar a recabar la información necesaria para poder corregirlo o asumir este tipo de cambios asociados
al cálculo que estamos realizando. Dentro del proceso, nosotros también tenemos las autorizaciones. Uno de los elementos importantes que nosotros vimos es justamente la generación de un proceso de negocio, donde este proceso de negocio va a estar situado directamente a una autorización, donde esta nos va a mostrar justamente los warnings que están expuestos para el proceso de autorización. Nos va a entregar un template en la cual nos va a mostrar información que el usuario requiere para poder validar el proceso y nos va a entregar un recuadro donde nos muestra que el proceso ha sido aceptado y que las informaciones han sido aceptadas. Y esto podemos llegar a distintos niveles de autorización. Una autorización que puede estar cifrada directamente asociada a un tipo de error predeterminado en la cual solamente va a informar a los tipos de usuarios, o puede estar asociada a un nivel mayor en donde esta pueda ser información que va a ser publicada en reportes que sean gerenciales y que puedan determinar o que sean necesarios para algún tipo de operación externa al uso del software. Dentro del proceso de cuarentena, ¿qué es lo que llamamos al proceso de cuarentena? Una vez que el balance esté validado ya, y si hay necesidad de poder corregir cualquier tipo de valor en un balance validado, el nuevo valor que se va a ingresar va a entrar a un proceso de cuarentena, es decir, va a entrar en un proceso en donde el nuevo valor va a quedar en la cuarentena hasta que su valor o su personal apropiado pueda validar ese proceso. Nosotros lo representamos con un signo de hazard y en donde el valor ya ingresado está dentro de un balance que ha sido ya validado y por ende necesita un nivel de aprobación mayor para que la información cambiada dentro del flujo pueda ser autorizada y utilizada para poder generar el nuevo balance con este nuevo dato. Una vez que el valor ha sido ingresado, el proceso de autorización se vuelve a gatillar nuevamente y el balance es recalculado con esta nueva información con que es registrada dentro del proceso de contabilidad metalúrgica. Con esto garantizamos que nadie fuera de la organización o que no tenga un nivel de aprobación necesario pueda hacer cambios dentro de los balances ya cerrados y que no pueda existir manipulaciones de las informaciones con que se está generando esta información, dado que ya al ser validado ya fue reportado y la data con que este balance fue validado ya fue publicada y enviada a los sistemas de terceros. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Básicamente estamos a su disposición. Este fue un pequeño webinar para mostrar algunas de las características con que contamos con nuestro software de contabilidad de la producción y en la cual queremos colocar a disposición de ustedes nuestra capacidad para poder revisar su sistema actual de contabilidad de metalúrgica y cuáles son las necesidades que tiene su empresa, una discusión franca realmente sobre cómo podríamos mejorar este sistema de contabilidad de metalúrgica aterrizándolo actualmente a sus necesidades y sus capacidades y que nos puedan contactar para que podamos discutir cómo ayudarte o que podamos programar una demostración del producto en vivo con análisis reales que ustedes tengan para un periodo determinado y que podamos ayudarlos a entender justamente cuál es su problemática actual en relación a la contabilidad. Abro este espacio para algunas preguntas que puedan ustedes tener, las pueden hacer directamente a través del chat. Si en caso de que no tengamos el tiempo para poder contestarlas todas, háganlas nuevamente y nosotros se las enviaremos a sus correos registrados con la indicación de que podemos tomar contacto en alguna otra oportunidad para poder hablar más a profundo con respecto a la contabilidad metalúrgica y cómo otorgarle esa confiabilidad que tanto requiere. No hay ninguna pregunta.
En el mismo link con que ustedes se registraron, también salen los links de contacto de Datamine, en donde los pueden ubicar directamente a través de LinkedIn o nuestra página oficial, dataminesoftware.com, y en donde ustedes podrán encontrar algún brochure de los aspectos más importantes con que contamos dentro de nuestro software y que puedan hacer las consultas y sugerencias al respecto para que podamos poder ayudarles en alguna duda que ustedes tengan y cómo podemos aterrizar este tema de la contabilidad metalúrgica a los requerimientos que ustedes tienen y a sus necesidades particulares. Vuelvo a reiterar el hecho de que si tienen alguna otra duda o consulta o quieren conocer un poco más con respecto a los software con que trabajamos en Datamine, pueden acceder directamente a nuestra página web www.dataminesoftware.com, en donde van a encontrar tanto en español, en inglés o portugués, las informaciones que ustedes requieren para poder contactarnos y que podamos iniciar una conversación franca con respecto a las capacidades que tiene nuestro software de contabilidad de producción y ver cómo podemos ayudarles a ustedes a solucionar algunos de los problemas que pueden tener de confiabilidad en torno a las data y a las generaciones de valor asociado a los nodos y stream con que ustedes trabajan en su operación. Sin más, quiero agradecerles por su atención y en esta pequeña muestra de nuestro software de contabilidad metalúrgica y dejarles abierto la invitación a que nos puedan escribir directamente a mí, Eddie Guzmán. Mi dirección de correo es eddie.guzman@dataminesoftware.com, para que podamos revisar algunos detalles en forma más profunda y con más tiempo para poder ayudarles a solventar algún inconveniente que tengan con su contabilidad de producción. Estamos abiertos a poder recibir cualquier tipo de dudas y consultas y la idea es poder facilitar este canal para que podamos generar esta instancia de conversación.